El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Mauricio Ríos García desde Cochabamba. Él es el director de Macro Alertness, una consultora económica de Bolivia. También está con nosotros Marco Falcone, investigador de la Fundación Libertad en Argentina y profesor de la UCEMA en Buenos Aires. Hoy vamos a tener un segmento especial. Vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Bolivia. Bolivia para mí es como ese bichito raro dentro de los países del socialismo del siglo XXI, que estuvieron bajo el socialismo del siglo XXI, que a pesar de no estar dolarizada, mantuvo una relativa estabilidad monetaria durante mucho tiempo y sin embargo ahora está asomando en las noticias, no de manera favorable, porque en enero, por ejemplo, registró la inflación más alta de los últimos 16 años. Esto salió en Infobae. Y bueno, Mauricio, quería que nos des un poquito una explicación. ¿Cómo es que con el gobierno de algo radical como Evo Morales se mantuvo esa estabilidad y qué es lo que sucede ahora? Gabriela, ¿cómo estás? Marcos, un gusto saludarlos. Gracias por tenerme en su programa. Bolivia comienza con una severa crisis ya alrededor de febrero del 2023, pero responde a hechos históricos muy concretos, como por ejemplo la nacionalización del sector más importante, el sector económico más importante en Bolivia. El primer día de mayo de 2006 fue la nacionalización de los hidrocarburos. Para que nos entienda la gente y para que nos siga un poco el relato, Bolivia tiene una economía bimonetaria, es decir, no existe curso forzoso de la moneda nacional. Esto va a ser importante a medida que les vaya explicando qué es lo que ha sucedido. Durante un tiempo, esta nacionalización de los hidrocarburos coincidió con la extraordinaria cotización internacional de materias primas y eso se tradujo en un nivel extraordinario de ingresos para el Estado y al mismo tiempo coincidió con un nivel extraordinario también del gasto público, en todos los niveles de administración pública, pero fundamental y principalmente del gobierno central. Esto, durante un tiempo, se tradujo en cifras extraordinarias al mismo tiempo de crecimiento. Entonces, esto le permitió a Evo Morales mucha popularidad, cierta gobernabilidad, e implementar reformas estructurales en el país que de otra manera probablemente no hubieran sido posibles, como la celebración de la Asamblea Constituyente, el tener una nueva constitución, etcétera, etcétera. Algo muy similar a lo que hemos visto con el socialismo del siglo XXI en lugares como Venezuela o Ecuador. De un tiempo a esta parte llega la caída internacional de las materias primas que agrava los problemas que ya había traído el exceso de gasto público hasta ese momento. Es decir, el exceso de gasto público comenzó a resentir ciertos indicadores. Gracias o por culpa del exceso de gasto público, la economía comienza a desacelerarse ya a mediados del 2003. Pero el factor agravante todo el mundo atribuye los problemas de la economía a la caída internacional de las materias primas. En realidad, Para fue fines de una combinación 2014. de, exactamente, para fines de 2014. Entonces, hay cierto margen de evidencia que nos permite decir que ya teníamos problemas en ese entonces, principalmente por exceso de gasto público y sobreendeudamiento. Bien, ¿qué sucedió o qué fue lo que decidió el gobierno de Morales a partir de que cayeron los ingresos para tratar de seguir manteniendo el mismo nivel de gasto público e incluso un nivel todavía mayor al que había en ese entonces? Decide, entre otras cosas, acelerar el proceso de nacionalización monetaria o de bolivianización o de inducción al público para que utilice cada vez más la moneda nacional. Este es un proceso que ya había empezado en 2004, antes del movimiento al socialismo, antes de que el movimiento al socialismo llegara al poder. Y en 2013, para magnificar aún más el auge que había en ese entonces, sumado a la nacionalización monetaria, llega la promulgación de la nueva ley de servicios financieros que, entre otras cosas, lo que hacía era permitirle al Banco Central recuperar la tuición sobre las tasas de interés crediticio. La crisis que estamos viviendo hoy es comparable solamente a la peor crisis que tuvimos con la hiperinflación del 23.500% en 1985. Es solamente comparable a esa época. ¿Y por qué menciono esto como algo tan importante, el hecho que el Banco Central vuelva a controlar las tasas de interés? Porque no lo había hecho desde entonces.
desde que solucionamos el problema de la hiperinflación, no con medidas simplemente monetarias o cambiarias, sino con medidas estructurales. Y esto es muy importante y es algo que necesitamos ahora mismo. ¿Qué fue lo que sucedió en febrero del 2023? El gobierno decidió ofrecer un tipo de cambio diferenciado a los exportadores para poder financiar la importación de combustibles. ¿Y por qué necesitamos importar combustibles? Porque la ruina de los hidrocarburos a partir de la nacionalización que impidió inversiones extranjeras y que terminó deteriorando a niveles extraordinarios la capacidad de producción de la petrolera estatal. Entonces, Y caen los esta ingresos. decisión es durante el gobierno de Arce, eso ya es el Ah, gobierno de correcto. Arce. Buen punto. Esto ya es el gobierno de Arce Catacora, correcto. A pesar de que ya con el gobierno de Yanine Áñez habían algunas medidas similares en ese sentido, porque ante la pandemia se bloqueaban créditos internacionales, capacidad de financiamiento, etcétera. Entonces, comenzaron bueno, le dieron continuidad a las políticas que ya se había implementado con Evo Morales. Pero algo importante, lo más importante probablemente para explicarles la última etapa de la crisis de estos últimos 2 años y un poco más, es que a partir del 2014 se decide echar mano de las reservas internacionales y principalmente de las reservas en divisas, que es la parte más líquida de las reservas, y que al mismo tiempo son las que respaldan la emisión de moneda nacional. Entonces, Es mediante decir, la, desde 2014 empieza a intervenir el Banco Central para defender un tipo de cambio. no necesariamente para defender el tipo de cambio, sino para poder encontrar financiamiento. Financia el gasto echando mano de las reservas internacionales y al mismo tiempo devaluando la moneda. No por medio del tipo de cambio, sino por medio del deterioro de las reservas que respaldan la emisión monetaria nacional. Eso fue lo que sucedió. Entonces, el ritmo de reservas o el ritmo de caída de las reservas que hemos tenido desde el 2014, que estuvo en máximos de alrededor de 15.000 millones de dólares, fue entre 1.000 y 1.200 millones anuales, hasta que llegamos a prácticamente cero. Hemos llegado a tener reservas en divisas de aproximadamente 300 millones, si no me equivoco. Me corregirá la gente. El tema es que, entre otras cosas, ya no tenemos cifras. El gobierno o las reporta de una manera demasiado retardada o directamente no la reporta. Entonces sirve de poco o nada saber. Dejemos En la Argentina idea en tenemos que tenemos experiencia reserva con cero. eso. Sí, exactamente. De hecho, tengo la referencia de Martín Redrado, alrededor del 2010, si no me equivoco, escribió un libro en el que habla de las reservas. De hecho, el libro titula Sin reservas, pues el caso es muy similar, cuando no exactamente igual. Entró en un conflicto con Cristina Fernández de Kirchner, que le costó el cargo, ¿no es cierto? Es decir, fue expulsado de la presidencia del BCRA. Pues algo muy similar acá, solamente que el hecho de Ahora, que el sin tener gobierno echara mano de sin las tener, reservas fue con la anuencia del propio gobierno. perdón que te interrumpa, pero quería hacerte una pregunta. Sin tener ustedes información actualizada y habiendo esta tremenda incertidumbre, ¿cómo están los bancos? Es decir, ¿cómo es la situación del sistema financiero? Porque cuando eso sucedía acá en Ecuador, se desataba pues una corrida contra la moneda, contra el sucre en nuestro caso. Aquí atrás tengo unos billetes de 5 y 10 sucres que nunca en la vida los vi porque ya se usaban de 1.000, 5.000 y 10.000 cuando yo estaba en el colegio, pero la corrida contra la moneda se convertía en una corrida que afectaba la solvencia de hasta los bancos más sólidos. Correcto. Bueno, mira, aparejado a esta política de expansión monetaria y crediticia iniciada en 2004 y aún más con la política o con la nueva ley de servicios financieros del 2013, se expandió el crédito y generó una burbuja de activos extraordinaria también. Es decir, hubo un auge en Bolivia que no se explica única y exclusivamente por la exportación de materias primas a la Argentina y el Brasil, sino también por la magnificación del auge por medio de la nacionalización monetaria, expansión crediticia, etcétera. ¿Qué fue lo que sucedió a inicios del 2023? No solamente hubo la oferta de un tipo de cambio diferenciado para los exportadores, porque ya no había dinero para seguir importando combustibles. De hecho, se veían largas filas en los surtidores o las expendedoras, digamos, de gasolina y diésel en el país. Entonces, ofrecen tipo de cambio diferenciado, pero ya desde diciembre o incluso noviembre del 2022 empiezan a escucharse muchos rumores de que un banco del cuarto, quinto más grande de todo el sistema, concretamente el Banco Fácil, hoy extinto,
tenía serios problemas de liquidez inicialmente. El banco termina cayendo, hay corridas bancarias y entre otras cosas, lo que no cae, aquello de lo que no cae en cuenta el público en general, ni políticos, ni entendidos en la materia, fue que el Banco Central no tuvo la capacidad de constituirse en prestamista de última instancia porque no tenía reservas. Es decir, la falta de reservas, el hecho de que el gobierno echara mano de las reservas para financiar su gasto, imposibilitó al Banco Central intervenir e impedir la caída de este banco. ¿Cómo están los bancos hoy? O Hay sea, un es tipo de cambio. interesante porque una de las promesas de tener moneda nacional es tener el prestamista de última instancia, pero en el mundo actual países como Bolivia no tienen, no cumple esa función el Banco Central de Bolivia. Bueno, la función del Banco Central de Bolivia durante toda la etapa del auge fue la de ser prestamista de primera instancia y por eso no pudo ser prestamista de última instancia después. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Al haber echado mano de las reservas internacionales, eh, el tipo de cambio real, el de mercado, el de la calle, comienza a devaluarse y llega incluso del 6,96 por dólar, 6 bolivianos con 96 por dólar, bolivianos por dólar, llega hasta 14. Hoy está en alrededor de 11,40. Ha vuelto a bajar un poco, pero se ha mantenido relativamente estable desde noviembre y diciembre del 2024. Los bancos hoy operan con tipo de cambio oficial de 6,96 todavía. Es decir, para la banca, los bolivianos valen lo mismo que hace un poco más de 2 años, ¿no? Es decir, solamente tienen una cierta trampa, si ustedes quieren, contable. Ellos operan como si siguiéramos teniendo el mismo tipo de cambio de hace algo más de 2 años, pero no tienen la capacidad de devolver los depósitos en dólares a la gente. Si hubiera una devaluación del tipo de cambio ya oficial, tendríamos corridas ya no solo de los depósitos en dólares como vimos hace 2 años, sino también en bolivianos. Entonces yo me opongo justamente, primero me oponía, era el único y durante mucho tiempo que defendía el tipo de cambio fijo, justamente tratando de apoyarme en casos como los de Panamá, El Salvador y el Ecuador, que aunque imperfecto, es un símil de tipo de cambio fijo. La dolarización es un símil de tipo de cambio fijo, que obliga a la gente o que muestra a la gente el nivel de voracidad fiscal que tienen los gobiernos. Entonces, era una ruina, auténtica ruina, pedir al gobierno que devalúe supuestamente para estimular las exportaciones, ganar competitividad, mejorar el crecimiento y todos los mitos detrás de las devaluaciones competitivas que muy bien conocemos nosotros acá. Y ahora me sigo oponiendo a que devalúen también el tipo de cambio oficial porque lo mínimo que sucedería es lo que ya mencioné, corridas bancarias de los depósitos en bolivianos. Entonces, los bancos penden de un hilo. Ahora mismo se los acusa de haber ganado demasiado, de haber tenido utilidades extraordinarias nuevamente. Y yo digo, pero que ese es el último eslabón en realidad que mantiene todavía en pie cierta parte o cierto sector importante de la economía. Ahora se espera que hayan alrededor de 1.300 millones de dólares por concepto de una buena cosecha de soya, algo extraordinario, fruto de prácticamente la suerte nada más, pero no de la política monetaria. Esto probablemente nos permita cierta estabilidad de corto plazo y no muchas más noticias para adelante. Pero a esto quería llegar. Lo que ha sucedido acá ha sido que hemos vivido un auge que nos ha llevado a una complacencia extraordinaria y que todo se ha terminado derrumbando solamente a partir de que jugaron con la política monetaria, que es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de los políticos. Entonces, a partir de que tocan el tipo de cambio, todo se termina de derrumbar y no ha terminado de derrumbarse por completo solamente porque, al menos en el sistema bancario y financiero, todavía tenemos tipo de cambio oficial. Pues el trabajo está en no solamente o simplemente traer dólares tomando deuda, como lo que hizo Macri en Argentina, para seguir gastando o seguir manteniendo o evitar el ajuste. Marcos me entenderá perfectamente de lo que hablo, sino tratar de implementar reformas evitando prolongar la agonía para que la gente comience a crear riqueza nuevamente. Y esa riqueza traducida en dólares. Vamos, hay que abrir el comercio tanto a las exportaciones como a las importaciones. Hay que impedir al Banco Central que siga interviniendo en las tasas de interés y un largo etcétera para que la gente vuelva a confiar primero en el sistema bancario y financiero, para que los dólares salgan debajo de los colchones de la gente. Y eso lamentablemente no creo que sea posible mientras no se dolarice la economía al mismo estilo que Ecuador, Salvador y Panamá. Mauricio, gracias por este
resumen que es muy bueno para todos los que no somos de Bolivia, ¿no? Y queremos entender la situación, sobre todo porque lo cierto es que hay muchas partes de la historia que parecen repetirse, ¿no? En otros países. Así como te decía que en Argentina tenemos experiencia con manipulación del tipo de cambio o de estadísticas incluso, bueno, en muchos otros países hemos visto, ¿no? Esta especie de ciclo de gasto público desaforado, propulsado por altos precios de las materias primas y luego, bueno, un crash cuando bajan, ¿no? También el crash de la manipulación anterior del crédito, los problemas de las nacionalizaciones. Entonces, hasta ahí me parece que en muchas partes de América Latina nos podemos sentir identificados por ahí con la historia de Bolivia. Lo que yo te quería preguntar ahora es, eh, ¿qué hay de especial, quizás de diferente en Bolivia? Quizás tenga que ver con la política, ¿no? ¿Qué ha hecho que todo este proceso se dé con el mismo partido, ¿no? Técnicamente, o sea, no sé si nos podés hablar un poco de cómo es que esto se ha ido dando, todo este proceso, esta decadencia, primero con Evo Morales y ahora con el presidente Arce, ¿no? Que es como que, visto desde afuera, parece que son, pero a la vez no son del mismo partido o no son aliados, se han peleado. ¿Qué es lo que nos ayuda a explicar la situación de Bolivia que viene de la política? Sí, primero un comentario a lo que decías más temprano. Efectivamente, esta es una crisis de manual muy similar a la que toda América Latina tuvo con la década perdida de América Latina, valga la redundancia, en los años 80. Vamos, demasiado similar, si no igual. Bueno, ¿qué sucede con los problemas que tiene el país y que al mismo tiempo tienen Evo Morales y Arce Catacora? Inicialmente no era creíble la pelea que tienen entre ambos, porque la oposición está dividida, está perdida respecto de lo que necesita el país, sobre todo en un entorno de crisis como el actual. Pero los problemas comienzan a partir de que se acordarán ustedes que Evo Morales estaba refugiado en Argentina, luego de las elecciones donde gana Arce Catacora, llega por tierra en una caravana, se hace recibir De para darse acuerdo. baños de popularidad y demás, e inmediatamente inician la campaña para las elecciones, para las autonomías departamentales, para alcaldías, vamos, para las elecciones regionales. Y quien decide encabezar o quien decide poner la cara para estas elecciones fue Evo Morales. Se inmiscuyó en la campaña. Ambos hicieron campaña, pero la gran figura era Evo Morales. Y fueron, muy agresivos en, por ejemplo, condicionar la entrega de las vacunas contra el COVID-19. Es decir, quien no votara por el movimiento al socialismo no iba a tener vacunas, entre varias otras cosas. Las consecuencias de semejante campaña fue una derrota extraordinaria para el conjunto del movimiento al socialismo. Entonces ahí van las primeras señales y los primeros motivos por los cuales existe una escisión dentro del movimiento al socialismo entre el ala evista y el ala arcista, llamémoslo así. Bueno, pasando el tiempo, hubo una disputa de poder muy evidente, algo muy similar a lo que sucedió también y justamente con Lenín Moreno y Rafael Correa en Ecuador. Pensé que podía haber sido un poco más inmediata esa decisión o esa división interna, pero se dejó estar, digamos, por decirlo de alguna forma. Conforme pasó el tiempo, ambos se acusaron de absolutamente todo. Acusaron a sus familias de estar incluso involucradas en narcotráfico, en actos de corrupción escandalosos, y cosas que uno no se hubiera imaginado que salieran a la luz de manera tan fácil. Pues ellos se dieron el lujo de que esto sucediera. Bueno, a Arce Catacora le termina gustando las mieles del poder hasta que decide apartar a Evo Morales, que ya era una piedra en el zapato, al menos desde las elecciones regionales, y le termina quitando el partido de manera reciente, le termina quitando la jefatura del partido y ahora va a terminar siendo el candidato del movimiento al socialismo. Y Evo Morales está tratando de prestarse una sigla para unas elecciones o para ser nominada a unas elecciones a las cuales no puede legalmente nominarse, es decir, no puede correr en las elecciones porque se lo impide el Poder Constitucional, el Tribunal Electoral y demás. Pues Evo Morales, aunque no hay que subestimarlo, se lo considera ya como un difunto político. Hace mucho ruido, efectivamente,
pero ahora mismo está recluido en el Chapare, donde se produce cocaína o donde están las siete federaciones de producción de coca del trópico y no sale de ahí. Y tiene un programa de radio a través del cual pues dice absolutamente lo que quiere y no se lo detiene. Tiene mandamiento de aprehensión ahora mismo por trata y tráfico de personas e incluso por estupro, por demandas ya del año 2020, antes de que Arce Catacora fuera gobierno o fuera presidente. Esto es de las épocas en que Yanine Áñez era la presidenta. Entonces, esto trae muchísima cola. No sabemos qué va a suceder en el país ya, ni con la crisis económica dentro de un mes. Nadie sabe cuánto va a cotizar el tipo de cambio, ni nadie sabe ni está seguro tampoco qué es lo que va a suceder con las elecciones generales del 17 de agosto. Así que ¿Y nos puedes contar un poco de Luis Arce? Porque él él trabajó en el Banco Central. ¿Nos puedes comentar un poco su evolución de su carrera política? no tiene mucho de qué presumir Arce. Es decir, Arce no fue elegido precisamente porque fuera una lumbrera en materia económica, ni científica, ni académica, ni en absolutamente nada. Arce Catacora en realidad fue invitado por Evo Morales para que fuera su ministro de Hacienda, solamente porque fue el último en ser invitado. Es decir, muchos otros habían sido invitados y rechazaron la invitación por N motivos, pero Arce Catacora no puede presumir de una carrera muy brillante dentro del Banco Central. Eh, Fue funcionario de cuarto nivel en el Banco Central en la malvada era neoliberal, además. Es decir, fue absolutamente irrelevante el paso de Arce Catacora por el Banco Central. Del único que podría presumir tal vez es de haber hecho una maestría en la Universidad de Warwick en Londres. No, no sé si es en Londres, vamos, espero que en Inglaterra, pero no mucho más, honestamente. Y Arce Catacora ha presumido mucho o ha hecho mucho hablar de haber implementado un modelo que funcionó mientras no se había terminado todavía el dinero de los demás. Pero esta economía no ha recibido grandes cifras de inversión extranjera directa, nada. Vamos, que se concentró, como dije en un principio, únicamente en gastar a manos llenas, incluso lo que no teníamos. De hecho, recibió una economía con una deuda pública de no más del 17% y la dispararon en más de 550% en este periodo. Y lo que ha sumado todavía el 2024, no tenemos cifras oficiales al respecto todavía, pero pongámosle que han disparado la Estas se deuda van a pública en publicar a seiscientos finales por de ciento 2025. Esperemos, e incluso más adelante, si es que las publican. Pero sí, Marcos, efectivamente tenemos problemas de publicación de cifras, al igual que Argentina. Me acuerdo de una portada de The Economist que dijo no más Argentina. Es decir, mientras no tengamos confianza sobre las cifras de las cuentas públicas, pues no queremos tener nada que ver con Argentina. Incluso el FMI, te acordarás que amenazaba con sancionar a Argentina al ser su miembro. Sí, Mauricio, se nos va acabando el tiempo, pero queremos hacerte una última pregunta también antes de saludarte, porque vos estabas hablando hace un rato de la negativa de, bueno, el presidente Arce o antes de Evo Morales, de hacer un ajuste, ¿no?, del gasto público. Decías también que para vos es necesario dolarizar la economía boliviana, como está dolarizada, por ejemplo, la economía ecuatoriana. Entonces, en términos generales, digamos, para salir de la crisis en la que está Bolivia, ¿qué políticas públicas o qué medidas recomendarías vos como economista? Bueno, las primeras, y para estabilizar en el corto plazo la economía, recortar el gasto público de manera muy ambiciosa, no en un 2 o 3%, como dicen algunos candidatos apenas, sino en un 20, 30, ¿por qué no un 40%? Que no es solamente lo que ha estado haciendo Milei. Milei en Argentina, no solamente, sino probablemente los bálticos en la Unión Europea alrededor de la crisis del euro. Se acordarán 2011, 2012, que asumieron los desafíos de la crisis implementando reformas muy ambiciosas, estructurales muy ambiciosas y además con estrategia de shock para evitar el prolongamiento de la agonía. Pero no solamente eso, sino que además Bolivia, y como decía también más temprano, tiene una muy rica experiencia al detener la hiperinflación, implementando reformas estructurales con estrategia de shock en 1985 con el Decreto Supremo número 21060, como se lo conoce popularmente. Entre otras cosas, apertura de libre comercio tanto para exportaciones como importaciones, impedir al Banco Central que intervenga en las tasas de interés crediticio, desregular por completo la economía, toda una serie de cosas en las que no me voy a extender, pero solucionando principalmente el error
que se le puede atribuir justamente al 21060 y es haber perdido la oportunidad de dolarizar la economía cuando pudo hacerlo. Es decir, si esta economía hubiera estado dolarizada desde 1985, nos hubiéramos ahorrado toda una serie de dolores de cabeza. ¿Qué es lo que permite la dolarización entre varias otras cosas? Por encima de todas, hace que los dólares estén en manos de la gente o en los bancos en la que la gente confíe y no en el Banco Central que se traduce en el queso o en el ratón cuidando del queso. Es decir, si el gobierno reconoce el dólar como la moneda oficial, pues los depositantes van a confiar, o la gente va a confiar como depositante en los bancos que decidan si caen, será responsabilidad de ellos porque confiaron en los bancos, pero las crisis no van a provenir por el hecho de que ningún gobierno haya echado mano de las reservas internacionales, que no son otra cosa más que los depósitos al mismo tiempo de la gente en el sistema bancario. Entonces, y además esto evita riesgos cambiarios y riesgos de inflación por si lo anterior fuera poco. Entonces, lo mínimo que habría que hacer es considerar de manera seria la dolarización de la economía. Y no por eso, por cierto, y con esto cierro, se necesitan, como algún muy mal economista dijo recientemente, que no se puede dolarizar la economía porque necesitaríamos 45.000 millones de dólares para dolarizar el Producto Interno Bruto. Es una equivocación y un error en los conceptos y términos básicos de economía muy grave. Entonces, sería bastante más sencillo, aunque no por eso fácil, dolarizar la economía y de una vez terminar con estos ciclos que estamos volviendo a vivir en Bolivia desde luego de 40 años, ¿no? Tranquilamente se pueden volver a repetir. Sí. No estoy diciendo que en Bolivia pueda haber nuevamente hiperinflación por estos hechos, pero hacia allá vamos. No existe ninguna garantía para que así no sea. Así que veremos. La propuesta está hecha. Dolaricemos la economía de Bolivia. Bueno, y eso seguramente nos contarás en otro episodio, si nos puedes volver a acompañar en otra ocasión. Mauricio, te quería agradecer por acompañarnos el día de hoy. Ahora vamos a continuar nosotros acá discutiendo de un pequeño briefing político, una especie de panorama político de América Latina en lo que se viene sobre todo en 2025, pero ya con cara al calendario electoral de 2026. Para quienes nos están escuchando, les podemos recomendar un pequeño informe que ha hecho el Real Instituto Elcano acerca de las elecciones latinoamericanas en 2025. Este pequeño briefing fue elaborado por Carlos Malamud y Rogelio Núñez a principios de este año, y ahí pues podemos ver que este año va a estar un poco movido electoralmente. Tenemos procesos electorales particularmente en Bolivia, Ecuador, y aún así no haya, por ejemplo, elecciones presidenciales en México, va a haber en junio algo muy peculiar, que son elecciones de los jueces. Solamente creo que en Bolivia, aparte de México, es que se da esta elección popular de jueces. Yo le quisiera dar paso a Marcos, que va a empezar comentando algunos de estos sucesos electorales. Bueno, tenemos unas cuantas elecciones, ¿no? Este artículo del que estábamos hablando hace un repaso y es bueno, eh, me parece es interesante, entretenido, aunque de todas formas vamos a intentar a lo largo del año seguramente tener invitados de cada país, ¿no? Para que vayamos entendiendo mejor cómo van a ser las elecciones en cada país, no porque seamos fanáticos de las elecciones porque sí, sino porque las elecciones determinan en mayor o menor medida el curso de los distintos países en América Latina, ¿no? Y, por ejemplo, yo que vivo en Argentina, puedo notar el gran cambio que vino a partir de una elección, que fue la del 2023, con el gobierno de Javier Milei, por ejemplo, en los términos en los que estábamos hablando recién con Mauricio, ¿no? De cómo se puede hacer de buenas a primeras un ajuste de el 25%, por ejemplo, del gasto público, que es una cosa bastante impresionante, de, entre otras que están ocurriendo en Argentina. Pero sí, este año va a haber elecciones en muchos países en América Latina, 12 de ellas, perdón, entre 2025 y 2027 vamos a tener 12 elecciones presidenciales, de las cuales este año tenemos 5, tenemos en Ecuador, tenemos en Bolivia, en Chile, en Honduras, en Haití. Hemos hablado de las elecciones en Ecuador de la primera vuelta, ¿no? Porque Sí. estamos esperando todavía la segunda vuelta
en abril, si no me equivoco, ¿no, Gaby? Sí, En el Ecuador. 13 de abril. Exactamente. Estábamos hablando recién de Bolivia, ¿no? Y de cómo Bolivia puede salir de la crisis en la que está. La otra gran elección, digamos, por lo menos en el cono sur, es la de Chile, ¿no? Un país que hoy parece que está a punto de enfrentar un cambio en la presidencia, digamos, por el hecho de que, claro, la presidencia de Gabriel Boric, y quizás en el futuro podamos tener algún invitado chileno también con quien podamos hablar más en profundidad sobre este tema, ha resultado una desilusión, ¿no? Sobre todo a partir de las promesas de reforma constitucional, ¿no? Que tenían después del descontento de las manifestaciones que hubo en Chile hacia el final del mandato de Sebastián Piñera. Bueno, las esperanzas que tenían muchos de los votantes, sobre todo de izquierda, con Boric, no se han materializado. Recordemos que Chile tuvo dos, dos referéndums respecto de reformas constitucionales fracasados, ¿no? Porque la No, primera y reforma... el caso de Chile me parece interesante porque si bien han protagonizado noticias con movimientos políticos radicales que se han replanteado y cuestionado seriamente el modelo económico que tanta prosperidad le ha traído a Chile, eh, eso se ha canalizado a través del sistema político y fue rechazado en las urnas. Digamos, Exactamente. un gran ejercicio democrático donde a la larga terminó siendo derrotada esa visión radical. No solo eso, sino que luego pasaron a cuestionarse pilares de ese modelo. Uno de esos pilares es el sistema de las pensiones y tampoco han logrado alterar mucho ese sistema. ¿No? Y creo que para los liberales en América Latina y también para los chilenos, eso es en cierta medida una buena noticia, ¿no? Porque la verdad es que justamente el modelo económico que le ha traído prosperidad a Chile y sobre todo mucha más prosperidad que al resto de América Latina es un modelo basado, entre muchas otras cosas, en la responsabilidad, ¿no? En la estabilidad jurídica, en el respeto por la propiedad privada, que por ejemplo es lo que hace que no se hayan podido hacer grandes reformas, por ejemplo, en términos de las administraciones de pensiones, como sí ocurrió, por ejemplo, en Argentina hace unos 15 años más o menos, que fueron estatizadas todas de golpe y entonces de repente miles de millones de dólares de ahorros privados fueron en la práctica confiscados, ¿no? En Chile esto no pasó, por suerte, y había también un primer intento de reforma constitucional, que era una reforma que se pasaba, digamos, de progre, podríamos decir, era demasiado woke, era demasiado izquierdista, demasiado, digamos, disruptiva y que fue rechazada por los ciudadanos en las urnas, ¿no? Entonces, en ese contexto, el gobierno de Boric está debilitado, ¿no? Y entonces, las dos grandes coaliciones, la coalición de izquierda y la coalición de derecha, o de centro izquierda y centro derecha, están buscando sus candidatos. Vamos a tener elecciones primarias dentro de algunos meses. Parece la coalición de la centroderecha que la candidata Evelyn Matei, que fue la última candidata también a presidente y perdió contra Boric, podría ser la candidata que emerja, digamos, como la representante de la derecha, y en la izquierda está menos claro quién puede ser el candidato. Podría llegar a ser Michelle Bachelet, que ya ha sido 2 veces presidenta de Chile, pero todavía está por verse, ¿no? Eh, Todo parece indicar que de cara a una segunda vuelta podríamos tener alternancia en Chile, ¿no? Que la izquierda podría abandonar el poder y que la derecha podría subir. Pero bueno, claro, hemos visto ya en Chile, se vienen viendo hace varios años, cambios de gobierno que no redundan en grandes cambios en la política cuyas coaliciones no reeligen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener ahí una elección abierta para ver. La de Chile va a ser muy interesante. Y Después ahora, ¿tú también tenemos una elección presidencial. qué nos puedes Sí, decir de lo que va a pasar este año? Me parece que es en octubre. No son elecciones presidenciales, pero son muy relevantes las elecciones en Argentina. ¿Nos puedes comentar un poco? sí, claro. Vamos del cono sur hacia el norte. En Argentina vamos a tener elecciones legislativas en octubre, porque han sido suspendidas las elecciones primarias obligatorias que iban a tener lugar en agosto. Y todavía no han cerrado las listas, entonces no sabemos en cada provincia, porque en realidad las elecciones no son nacionales, sino que son por provincia para elegir representantes al Congreso.
no sabemos cuáles van a ser las listas que se presenten, ¿no? Los partidos, las coaliciones, porque podría haber cambios, ¿no? Se espera, por ejemplo, que el partido del presidente Milei quizás en algunas provincias compita por sí solo, por sí mismo, y en otras quizás esté aliada a un partido aliado que es el PRO, pero no en todos los distritos. Entonces habría que ver cómo se va desarrollando la presentación de listas, pero lo que sí se ve hasta ahora pareciera ser que es una ventaja del oficialismo, ¿no? Una ventaja del partido, de la coalición de Javier Milei, sobre todo impulsada por la baja de la inflación, ¿no? La baja de la inflación en Argentina es el gran tema que hace darle popularidad al presidente Milei, pese a otros problemas que puede haber de gobernabilidad. Y entonces, en ese sentido, la oposición también está bastante acéfala, ¿no? Todavía no emergen candidatos firmes que se puedan oponer a Milei y cada vez sean populares, ¿no? Entonces, ¿Qué por hay ahora lo que estamos de viendo, la sí. eliminación de las PASO? Que, digamos, para quienes nos escuchan, tal vez no tienen esto en sus países, entonces explícanos un poco qué es este elemento particular del sistema electoral argentino y qué implica que se haya eliminado. Sí, bueno, las PASO se llaman primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y son, digamos, internas, que surgieron hace más o menos unos 15 años, creo que a partir de una ley del 2009, que obligan a todos los partidos a tener una interna, ¿no? Pero esa interna es una interna abierta, porque cualquiera puede participar, no solamente los afiliados a un partido, sino cualquier ciudadano. Son simultáneas porque tienen lugar todas el mismo día, y son obligatorias porque el voto es obligatorio, y además es obligatorio que los partidos tengan esa primaria, incluso si tienen solo una opción, ¿no? Una lista. Entonces, son primarias bastante extrañas porque, a diferencia de primarias en otros países, nos dan una idea muy buena, son una encuesta casi exacta de las preferencias de la población, ¿no? Que se van a repetir 2 meses después, en octubre. Este ha sido un gran argumento para eliminarlas, ¿no? Que es algo que no se hizo esta vez, se han suspendido por esta elección, pero es un argumento para eliminarlas, el hecho de que en realidad anticipan los que van a ser los resultados dentro de 2 meses, sobre todo cuando hay pocas internas en los partidos, ¿no? Porque por más de que tengan que presentarse a una primaria, de manera obligatoria, bien pueden tener una lista de unidad, y entonces en ese sentido ya no tiene mucha gracia, no tiene sentido que tengan esa interna, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en Argentina en estos últimos años es que las PASO nos han indicado cómo iban a salir las elecciones generales. El gobierno ha suspendido las PASO bajo el argumento de que son costosas, de que son una pérdida de tiempo para los ciudadanos y de dinero, y además, claro, en el caso del gobierno argentino le conviene no darle tantas oportunidades al peronismo o a la oposición, que están divididos, ¿no? Desperdigados, de juntarse, ¿no? Entonces los obliga a juntarse sin necesidad de esas primarias, que de todas maneras podrían convocar de manera privada, supongamos, pero es improbable que lo hagan, antes de las elecciones generales, ¿no? Y esas elecciones son en octubre. Bueno, y también tenemos este año elecciones en Uruguay, ¿no? Que no van a ser demasiado relevantes porque ya acabamos de tener elecciones presidenciales el año pasado y acaba de asumir el nuevo presidente Orsi, del Frente Amplio. Acá también hemos tenido alternancia, ¿no? Hemos pasado de un gobierno de centro-derecha con Luis Lacalle Pou, ahora a Yamandu Orsi, del Frente Amplio de izquierda. Y bueno, las próximas elecciones presidenciales en Uruguay van a ser dentro de 4 años, así que y Uruguay es un país además muy estable donde que cambien los presidentes no siempre nos indica mucho acerca de que cambien las políticas o las medidas que se toman. Así que podríamos mirar otros casos. Y por último también, bueno, una parte de Brasil está en el cono sur, así que podemos hablar de Brasil, imagino. Brasil este año no tiene elecciones, pero vamos a tener que prestar mucha atención a lo que va a pasar, porque este año se va a definir seguramente si el expresidente Jair Bolsonaro puede volver a ser presidente pese a estar inhabilitado, ¿no? Por la justicia brasileña. Y bueno, también tendremos que ver cuáles son las intenciones del actual presidente, ¿no? Lula da Silva, que se lo ve un poco cansado y un poco desgastado como presidente, ¿no? Recordemos que, bueno, hace 20 años Lula también era el presidente de Brasil, ¿no?
O sea que ya tiene una carrera bastante larga. Y bueno, Brasil ha tenido una zozobra, ¿no? Con el tipo de cambio Pero no, no y tan para confianza. cansado, o sea, no tan cansado como para no buscar la reelección. En este Bueno, artículo eh, de Malamud y Rogelio se habla de que la tensión electoral en Brasil este año está alta porque aún así sea en el próximo año, este año se definen esas dos grandes exacto, candidaturas, ¿no? exacto. Y Y de ahí después, lo que te quería comentar, porque estamos, para que no quería que se acabe el programa sin comentar algo que menciona este documento, que es la haitianización por un lado y la nicaragüización por otro lado de algunos países en la región. Son dos fenómenos que ellos ven. En el caso del primero, la haitianización, esto es decir, como el surgimiento de estados fallidos al estilo Haití. Ellos ven ese riesgo en países, no lo ven como algo certero, dicen que es una posibilidad, no me acuerdo exactamente qué palabras utilizan, pero lo ven como algo posible, una posibilidad lejana en países como Honduras y Ecuador. Y el tema de la nicaragüización es en referencia a regímenes como el de Nayib Bukele, que tendrán en El Salvador, tienen previsto elecciones en 2026 o 2027, no recuerdo exactamente, pero ellos dicen, bueno, ahí se puede mantener esta pantomima, esta semblanza de un régimen democrático, pero realmente puede darse el caso que no sean elecciones libres. ¿Tú qué opinas de eso, estos dos fenómenos? eh, bueno, ojalá que no ocurra, ¿no? O sea, Haití creo que es el peor ejemplo que tenemos en América Latina en cuanto a gobernabilidad. eh, bueno, sacando quizás el caso de otras dictaduras, ¿no? De dictaduras como Venezuela o como Cuba. Eh, pero yo te quería preguntar también, Gaby, en realidad, que, porque otra de las elecciones que hay este año, además de Haití, también es la de Honduras, ¿no? Y parece que, y si pensamos también en lo que está ocurriendo en lo que está ocurriendo en Ecuador, ¿no? Estamos en todos los casos hablando de contextos, ¿no? Donde el narcotráfico parece estar muy presente, ¿no? Y entonces donde pareciera que hay una especie de demanda por un Bukele también, ¿no? O sea, estamos hablando de Bukele recién. ¿Existe esa demanda? ¿Es posible que estemos viendo, digamos, acontecimientos que nos lleven hacia nuevos Bukeles en el resto de América Latina? Bueno, lo que sucede en Honduras es similar a lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos con instituciones débiles y ahí podemos incluir a Ecuador y a otro país como Guatemala, donde el narcotráfico en distintos momentos y con diversos niveles de intensidad ha llegado a penetrar las instituciones y se da este fenómeno como lo hubo de manera más célebre y por mucho tiempo en Colombia, la llamada narcopolítica. Y frente a ese fenómeno, son presa fácil aquellas democracias con instituciones fácilmente permeables y también aquellas economías donde muchos ciudadanos tienen escasas oportunidades de movilidad social y de empleos que les resulten atractivos. Entonces, lo que está pasando no conozco el caso de Honduras, pero lo que está pasando en un país como Ecuador, donde también parece ser popular la figura de un Bukele, un hombre fuerte, y esto no es ajeno a la tradición latinoamericana, ¿no? Esa búsqueda en medio del caos y el desorden del caudillo, de un hombre fuerte que venga y ponga orden por sobre las instituciones, de concentrar el poder en un gobierno central que ponga orden. eh, Vamos, está en la bandera de Brasil, orden y progreso. No, entonces hay esta tradición, también hay otra tradición liberal en América Latina, pero hay esta tradición iliberal que sale a flor de piel cada que la gente percibe que no tiene garantizado algo muy básico como la seguridad física. Y es una pena porque lo que se puede dar es una decepción, un salto al abismo, una decepción con la democracia liberal y que se decanten por estas opciones
autoritarias. Ciertamente que son problemas difíciles, son problemas que estos países no pueden enfrentar por sí solos porque se enfrentan a organizaciones internacionales y que tienen pues muchos más recursos que las instituciones débiles de estos países. Entonces, es un problema para el cual, digamos, no, yo no veo que estamos, al menos en Ecuador, todavía no estamos al nivel de descontrol de territorio como se da en Haití. Ciertamente que sí hay un nivel preocupante de penetración de la justicia, la policía, incluso pues podría ser que esté también penetrada las Fuerzas Armadas. Eso es preocupante sin importar quién gane la presidencia. Y ojo que hay grandes diferencias entre las dos opciones que se debaten para la segunda vuelta en abril. En el caso de Honduras, tengo entendido que también ellos tienen esta apreciación por una opción tipo Bukele. Lo que se conoce muy poco afuera de El Salvador es que esa opción de Bukele no solo trae el supuesto beneficio de librarse de la narcopolítica y de esta inseguridad. Bueno, eso está en las estadísticas de que evidentemente El Salvador es hoy un país más seguro en cuanto al control del crimen organizado, pero lo que se sabe muy poco y de lo que se habla muy poco afuera de El Salvador es que también es un país con libertades civiles y libertades personales sumamente limitadas, donde hay una inseguridad jurídica tremenda. En el siglo XXI, en estos tiempos actuales, donde hay inteligencia artificial y toda esta modernidad, es increíble pensar que pasa desapercibido que en El Salvador se hacen juicios comunales. Es decir, se agarran unas 800 o 900 personas y se les emite una sentencia colectiva. Hay detenciones arbitrarias sin el debido proceso. Son cosas que realmente tenemos que pensarlas porque tiene un costo muy alto para las libertades personales. Y eso termina afectando a la larga también el nivel de inversión, la actividad económica y la capacidad de innovación en una economía. No sé si quisieras agregar algo, Marcos. Estamos llegando al final de esta edición. Una sola cosa, Gaby, que es que también vamos a tener que prestar atención este año, ya que estamos hablando de territorios controlados o afectados por el crimen organizado, de las elecciones en México, ¿no? Y seguramente será bueno que podamos hablar con algún mexicano especialista, porque este año va a haber elecciones judiciales en México, ¿no? Que son un experimento, algo que nunca se ha dado hasta ahora y que probablemente represente una amenaza al equilibrio de poderes, ¿no? Que tradicionalmente queremos mantener desde el liberalismo. Pero bueno, también habrá que ver cómo las elecciones judiciales o cómo el nuevo gobierno, ¿no?, de Claudia Sheinbaum va a responder o cómo está actuando en base a estos problemas, ¿no?, de criminalidad organizada, de los que estamos viendo una solución tan única y controversial, ¿no?, como la que estamos viendo en El Salvador. Sí, y lo del el tema del Poder Judicial en México, a algunos les recuerda aquello de la llamada dictadura perfecta del PRI, donde hay esta apariencia externa de que hay una democracia y sin embargo hay un partido casi único que controla tras bastidores, controla todo el juego. Y se puede vender esta idea de más democracia mientras lo que se hace es fortalecer cada vez más al partido oficialista. Y así poquito a poco pues se va reduciendo eh, la calidad o la solidez de las instituciones democráticas en un país como México. Esperemos que eso no suceda, o al menos ya se hizo esta reforma judicial, ya se abrió la puerta a este, yo creo que permitirá un fortalecimiento del partido de gobierno, lo cual permitirá una mayor concentración de poder y no creo que es sano, pero ojalá que esto pues en algún momento se pueda revertir. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Cato Podcast. Los esperamos en una próxima edición. Hasta luego. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.